Muy bien, vamos a empezar entonces el tema de hoy, la conferencia o videoconferencia denominada Aplicando Educación Emocional desde el Hogar y dirigida específicamente para padres y madres con hijos e hijas adolescentes. Así es que el día de hoy vamos a tratar este tema importante para aquellos que tienen hermanos adolescentes también, o si es que está con algún adolescente en casa, pues este tema es para usted. Un poco para ir recordando de lo que hicimos en la anterior semana, básicamente era enfocarnos en lo que es la educación emocional y el objetivo general que tiene esta educación emocional, que es básicamente el aprendizaje de las competencias emocionales. Eso significa que cada uno de nosotros tiene emociones que necesitan ser dirigidas, que necesitan ser fortalecidas y que necesitan ser orientadas en todo sentido para poder de alguna manera desarrollar habilidades saludables en la vida, ¿no? Estas competencias emocionales nos van a favorecer a que podamos estarnos bien, sentirnos bien, a tener armonía, a tener un crecimiento y desarrollo integral, tanto del niño como del adolescente. Estas competencias emocionales se han dividido en 5 diferentes competencias, lo que se denomina la conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, la competencia social y las habilidades para la vida y para el bienestar. Como ya lo hemos hablado, la conciencia emocional tiene que ver con que la persona o el individuo sea consciente de las emociones que tiene, sea consciente de lo que está pasando en su interior y le ponga un nombre de tal forma que lo pueda aprender a manejar, que lo pueda aprender a regular. La regulación emocional está específicamente dirigido a poder aprender a sostener una emoción de una manera saludable. Yo les decía que las emociones son como río. Si no le ponemos los límites adecuados, si no le damos un cauce a esos ríos, ese río se puede desbordar. Entonces, para ello es importante trabajar la competencia de regulación emocional que permita darle un cauce a ese río emocional que trasciende en cada uno de nosotros. La autonomía está relacionado a que la persona pueda aprender a manejar, controlar y ser autónomo consigo mismo. No autosuficiente, no es de los aquellos que pueden hacer de todo lo que quieran sin pedir ayuda de nadie. No, 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 no. Autónomo significa que la persona es capaz de hacer lo que se plantea hacer, pero cuando necesita ayuda y es consciente de ello, entonces la busca. La competencia social está relacionada a las habilidades sociales, a qué tanto la persona puede de alguna manera compartir con otros y llevarse bien con otros. Esto lo vamos a trabajar en la vida adolescente, específicamente a lo que la gran mayoría de adolescentes vive en esta época, que es el enamoramiento o las relaciones de pareja, las relaciones de padres o las relaciones de los pares, como vamos a ver más adelante. Y también está el tema de las habilidades para la vida, que básicamente destaca, digamos, el desarrollo de competencias para que la persona, el individuo, pueda de alguna manera tener habilidades que le permitan salir adelante, luchar contra las adversidades que puede presentarle la vida, no desenfocarse de las cosas que está viviendo, de las cosas que está pasando. Bienvenidos a todos aquellos que se están conectando recientemente y gracias por estar aquí y vamos a trabajar muchas cosas hoy día relacionado a la vida del adolescente. Entonces, yo les hice un modelo de referencia social que estuvimos viendo que los niños por imitación van aprendiendo todo lo que ven en los padres. En la primera infancia, de los 2 a los 6 años, y aún en la segunda infancia hasta los 12 años, existen referentes, modelos para los niños, ¿no? Generalmente, en la primera infancia es específicamente la familia, como referente primario, que es básicamente los padres cuando están presentes o aquellas personas que se hacen cargo de los niños. Em, Después de esa primera infancia, en la segunda infancia se incluye con mayor fuerza a los maestros, a los docentes, que también comienzan a proporcionar un modelo de imitación para los niños. Recuerda que el niño o la niña siempre va a aprender a expresar sus emociones de acuerdo a lo que vea en los adultos.
Pero esto es por una cuestión no solamente de lo que el niño pueda desear o querer, sino también de lo que estructuralmente en su interior él está capacitado para hacer. A nivel del aprendizaje, por ejemplo, a nivel del neurodesarrollo, como lo vemos allí, es una condición en la cual el niño, el cerebro va creciendo de una manera acelerada, todas las estructuras cerebrales y sus funcionamientos, pero crecen solamente, y ojo con lo que le voy a decir, crece solamente hasta un 90% aproximado desde su concepción hasta los 3 años de edad. Imagínense. Es decir, el cerebro de un niño está creciendo entre alrededor de un 90% entre lo que significa su estructura cerebral y lo que significa sus funciones. Eso llega a un 90% hasta los 3 años de edad. Por eso es que el niño en esos 3 primeros años de edad es indispensable que tenga modelos saludables para su vida en el uso del lenguaje, en las reacciones que va a tener, en la forma en que contesta o en la forma en la que aprende a contestar a los adultos. A partir de los 3 años hasta los 10 años, la velocidad del neurodesarrollo se va volviendo cada vez más lenta. Por eso es que el niño siempre está imitando a lo que los adultos hacen. Todo para el niño es nuevo, absolutamente todo es nuevo. Pero, ¿qué pasa con el adolescente? Y aquí viene un detalle interesante con el tema del adolescente. En el caso de los adolescentes, empieza más bien un periodo de crecimiento acelerado a partir de los 10 años, que llega a durar hasta los 20, más o menos en un 60-70%, pero se extiende, y ojo con lo que le voy a decir, hasta los 30 años para poder lograr llegar a la madurez tanto emocional como a nivel neurológico. Esta condición de desarrollo que tiene el adolescente, o sea, de 0 a 3 años, desde que está en el vientre de su madre hasta que nace y pasan 3 años, su cerebro crece y su estructura se va desarrollando alrededor de un 90%. Entre los 3 y los 10 años sigue desarrollándose, pero de una manera más lenta. Pero ya a partir de la adolescencia, entre los 10 y los 20 años, ese 10% que faltaba de desarrollo cerebral, del neurodesarrollo, se va a dar de una manera rápida y de una manera drástica. Por eso es que ellos empiezan a tener un distanciamiento natural de los padres y de los maestros, porque quieren aprender a establecer su propia identidad. Es decir, la base para la formación de una buena persona está en los primeros 10 años. Y la última fase, que es la adolescencia, entre los 10 y los 20 años, para ayudar a que esa persona pueda terminar de seguir siendo formada, ya no desde afuera, sino desde adentro, ocurre en la etapa de la adolescencia. O sea que aquellos que tienen niños pequeños hasta los 10 años todavía tienen la oportunidad de ayudarlos cambiando usted primero antes de pedir que ellos cambien. Y aquellos que ya tienen adolescentes todavía están en la última fase de ayudar a que ese adolescente sea una persona de bien, sea una persona que verdaderamente logre objetivos bastante saludables en su vida. De ahí que lo que vamos a estar trabajando ahora es indispensable e importantísimo comprenderlo desde la visión del padre de familia o la madre de familia. Los principales cambios que ocurren en el cerebro de un adolescente, permítame explicarlo, pasa por 3 diferentes áreas o zonas que son los que en 2 de ellos, son 3 zonas específicas, pero 2 de ellos crecen en una magnitud increíble, como lo vemos aquí en el sistema límbico, lo denominado el sistema límbico. Esa zona del sistema límbico va creciendo en el adolescente de una manera fugaz, es decir, acelerada, y crece de una forma en la cual ni siquiera el mismo adolescente puede lograr comprender y entender. Mire usted, qué curioso. Este sistema límbico
que es un estilo de decodificador emocional, es como los decos que nosotros tenemos, es decir, recibe información del entorno, la clasifica, la organiza y trata de poder establecer esa información, pero lastimosamente, bueno, no digo lastimosamente, pero en realidad particularmente lo llega a ver desde un sistema principalmente emocional, desde la gratificación. Este sistema límbico se vuelve súper o hiper, como dice allí, hiperreactivo, lo que induce a la conducta. ¿Por qué el adolescente es tan emocional? ¿Por qué tiene tanta predisposición a la acción? ¿Por qué no puede reflexionar? Ahora lo va a entender. ¿Por qué no puede hacerlo? ¿Por qué? Porque su cerebro no está capacitado todavía para poder hacerlo. Su cerebro va a interpretar lo que pasa desde la emoción. Por eso es que en el caso de los adolescentes siempre decimos, él primero siente y luego piensa. O sea, lo que está pasando en la vida, o perdón, en el cerebro de un adolescente es que todo lo va a vivir desde lo que siente, no necesariamente desde el sentimiento, ojo, sino de las emociones que vive, de las sensaciones que se producen en su cuerpo y desde esa sensación de estar alerta continuamente, porque está dispuesto para la acción. Esta condición que tiene el cerebro de un adolescente, ese sistema límbico, hace que él esté continuamente viviendo las emociones en su máxima intensidad. Es decir, seguramente usted tiene hijos adolescentes y se habrá dado cuenta que cuando está feliz, su felicidad llega al punto del descontrol, se vuelve eufórico. O si está triste, su tristeza llega al punto de parecer un adolescente depresivo, un adolescente que se aísla, que no hace nada, que pasa días sin bañarse. Porque esa sensación que él está viviendo, esa condición de alerta, todavía no está regulada. Y él va a interpretar la vida en función de cómo se siente. Si se siente mal, él va a ver la vida como algo malvado. Si se siente bien, él va a ver la vida como si fuera algo agradable, algo deseable. Entonces, este sistema límbico en el cerebro adolescente se desarrolla de una manera fugaz, con cambios bastante bruscos. Pero ahí no queda la cosa. El segundo sistema que crece a una magnitud muy rápida, una magnitud muy intensa, es el segundo sistema denominado el sistema de la recompensa. ¿Qué significa este sistema de la recompensa? Se le denomina a este sistema el centro del placer. ¿Qué hace este sistema? Lo que hace es motivar, buscar placer y llevar a las personas al riesgo. ¿Y producto de qué cosa son este sistema de la recompensa? Prioritariamente de las hormonas que recibe nuestro cerebro, como la dopamina, la serotonina, que se convierten en neurotransmisores en nuestro cerebro. Estas hormonas que llegan directamente a diferentes áreas de nuestro cerebro, en particular las hormonas sexuales llegan a la hipófisis, como dice allí, como allí está escrito, eso hace que el adolescente reaccione de manera inmediata, reaccione de manera impulsiva y que continuamente esté curioso de todo lo que pasa a su alrededor. Este sistema de recompensa, permítame decirlo, es lo que se altera, por ejemplo, cuando una persona entra en adicción. Una persona entra en adicción, ya sea al cigarro, a las drogas, al alcohol, al sexo, a la comida, al juego patológico, a lo que sea adictivo para él, está relacionado principalmente con este sistema de recompensa. Esta condición que hace que el adolescente comience a buscar el placer es porque en su cerebro esa hipófisis, junto a otros órganos de su sistema neurológico, comienzan a generar cambios. Viene hacia una zona del cerebro donde recibe una inyección de dopamina, que es una hormona del placer, denominada la hormona del placer, que llega a inyectar todo su cerebro de alegría, de gozo, de placer, y eso hace que
el cerebro emita señales de bienestar, de alegría, de estar bien, tranquilos, contentos. Entonces, cuando el adolescente recibe esa información en su cuerpo, ¿qué cree que va a hacer? Después de esa emoción, de esa llenura de dopamina, va a bajar, va a bajar, va a bajar. Y ese nivel que va a bajar va a llevar a que su sistema límbico empiece a interpretar como algo me falta, no sé qué tengo, pero algo me falta. Y esos dos sistemas van a llevar al adolescente a nuevamente buscar el placer. ¿Por qué? Porque se sintió bien, porque se sintió rico, porque se sintió delicioso. Ahora, si no fuera una adicción, pero fuera algo mucho más saludable, como un sentido de bienestar, como un sentido de contentamiento, entonces esa curiosidad desarrollada por el sistema recompensa puede llevarlo al adolescente a buscar sentido de bienestar y alegrías en fuentes que sean mucho más saludables. Si su sistema límbico comienza a darse cuenta que eso es saludable y que no necesita entrar por el otro camino, que es el camino de las drogas, por ejemplo, entre ambos comienzan a trabajar su cerebro para que este adolescente pueda tener una mejor orientación en su vida. Pero eso, para llegar a eso, ¿qué se necesita? El tercer componente importante en el cerebro de un adolescente se llama corteza prefrontal. Aquí ya esto es el área que está exactamente en la frente, por encima de sus cejas. Toda la parte frontal de su cerebro, de su cabecita, donde usted tiene encima de sus ojos, encima de sus cejas, toda esa zona se llama la corteza prefrontal, hacia arriba y a la mitad del cerebro, para ser más específicos. En esa zona comienza a desarrollarse en el adolescente ese córtex prefrontal que le ayuda a tener análisis, que analiza la información, que toma decisiones razonables. Eso es como un simulador de experiencias antes de probarlos en la vida real. Permítame, por ejemplo, por favor, aclarar algo importante. Esa corteza prefrontal en el adolescente está totalmente inmadura. Por eso, por lo que está inmadura y va a empezar a madurar a partir de los 16 años para arriba, bueno, desde los 10 años, pero con mayor fuerza a partir de los 16 años para arriba, y permítame decirle, llega a durar esto, ¿sabe cuánto? Hasta los 30 años se llega a madurar esa corteza prefrontal, aproximadamente hasta los 30 años. Así es que es como si usted pusiera a vamos a llamar, a un niño de 10 años, lo pusiera a dirigir una gran empresa. ¿Qué podría hacer un niño de 10 años con una gran empresa? O si usted intentara que un niño de 10 años pudiera manejar un volquete, imagínese. Ese niño de 10 años representa la corteza prefrontal y ese volquete representa el cerebro de un adolescente, donde el sistema límbico y el sistema de recompensas están en su máxima expresión. Por tanto, usted le puede decir a un adolescente, ¿pero qué? ¿No sabes pensar? ¿No te puedes no te puedes poner a pensar? ¿Y sabe qué podría hacer ese adolescente? Decirle, en realidad no. Y permítame con mucho respeto decirle, en realidad el adolescente muy poco piensa. Lo primero que hace es sentir. Luego de sentir, recién reflexiona. Esa capacidad que tenemos para planificar el futuro, para decidirse, para regular nuestra conducta, para controlar nuestras emociones, todo eso lo hace la corteza prefrontal, que en el adolescente está inmaduro. Entonces usted está que reclama y reclama y le dice, ay, ¿cómo puedes hacer eso? Usted está que le reclama continuamente a su hijo adolescente o a su hija adolescente por algo que ni él mismo ni ella mismo sabe cómo hacerlo. ¿Se da cuenta de eso? ¿Se da cuenta de las cosas que les estoy mencionando respecto a alguna de las características del adolescente? ¿Ah? Esos cambios en el cerebro del adolescente, por más que usted intente ayudarlos a que cambie, es imposible. A menos que, y ahí viene el detalle, pequeño detalle, a menos que usted
aprenda desde niño a trabajar esa corteza prefrontal, ayudar a que el adolescente, o perdón, el niño o niña mientras va creciendo pueda aprender a reflexionar en la vida, pueda aprender a planificar en su vida, pueda tener algunas herramientas de control y regulación en su vida. Permítame compartirles algo que aprendí mucho del pueblo judío. Ellos, por ejemplo, no tienen adolescentes. Un niño judío, cuando llega a los 13 años, cumple su bar mitzvah. Se le celebra su bar mitzvah. ¿Por qué se le celebra el bar mitzvah? Porque es una forma en la que ellos enseñan que el niño de 13 años, cuando llega a los 13 años, cumple la edad suficiente para convertirse en un adulto. Y usted dirá, pero ¿y entonces ellos no pasan todo esto con su cerebro? Sí que lo pasan. Pero ellos tienen algo interesante que muchas veces nosotros no lo hacemos. Usted sabe que para que el niño se convierta en un adulto, tiene que pasar por la ceremonia del Bar Mitzvah. Y esa ceremonia del Bar Mitzvah, ¿qué significa? Que el adolescente tiene que declamar o recitar de manera limpia. Es recitar todo un capítulo de la Biblia donde está incluida las bendiciones y las maldiciones de Dios, lo que está bien hacer y lo que no está bien hacer. Ese adolescente, para llegar a los 13 años y recitar ese pasaje bíblico, ha tenido que pasar por una serie de enseñanzas dirigidas por los padres. Ha tenido que pasar todo un tiempo en el cual ha aprendido lo que son los valores, ha aprendido lo que son los límites, ha aprendido que los límites no se lo ponen solo los padres, sino que también se lo pone Dios en su interior. Por eso es que Dios habla de que su palabra estará en el corazón del ser humano. Es decir, este niño judío de 13 años para llegar a esa edad ya ha tenido que pasar por una experiencia de aprendizaje respecto a sus valores, respecto al control personal. Es más, permítame decirlo con mucho respeto, los padres de familia de un niño que está cumpliendo 13 años y está celebrando su Bar Mitzvah hacen una oración diciendo: Dios, te agradezco que mi hijo ha llegado a la edad de hacerse responsable de sus propios pecados. Gracias, Dios, porque yo ya no voy a ser responsable de los pecados de mis hijos o de mi hijo. Imagínese, el mismo padre de familia se libera literalmente de las responsabilidades que su hijo vaya a cometer a partir de los 13 años. ¿Por qué? Porque para que llegue a los 13 años ese niño ha tenido que pasar toda una serie de capacitaciones por parte de los padres, toda una serie de entrenamientos por parte de los adultos en casa para que él pueda presentarse ante el sacerdote y ante la familia a declamar, a recitar esos pasajes bíblicos donde Dios ordena qué cosa es una bendición y qué cosa es una maldición. Por tanto, el adolescente de 13 años judío llega ya a esa edad con un sentido de mayor responsabilidad, con esa corteza prefrontal tal vez un poquito más madura. ¿Ah? De tal manera que no pasa pues toda la serie de cosas. Ahora, de hecho que van a pasar toda una serie de problemas, igual que los adolescentes que no son judíos, definitivamente. Pero en el caso de ellos van a tener conciencia de que lo que están haciendo tiene consecuencias, como lo vamos a ver más adelante. Esa conciencia que se enseña a los adolescentes de alguna manera está relacionado con esas características que el adolescente tiene, esas características que lo lleva a poder, de acuerdo a la edad que tenga, poder saber qué hacer, poder identificar algunas características generales de cómo es un adolescente según su edad. Para aquellos que tienen adolescentes entre 10 años, 11 años, hasta los 14 años, estamos hablando de una adolescencia temprana. Allí la característica principal está relacionada a los cambios en su cuerpo producto de la pubertad. Allí estamos hablando de que el énfasis está relacionado directamente con el autodescubrimiento. Su cuerpo y sus emociones cambian
Y la influencia prioritaria en este tiempo es casi por completo hormonal. ¿Qué quiero decir? Que un adolescente en esa edad se va, entre comillas, enamorar, no va a querer tener que saber nada con las chicas primero o con los chicos, va a comenzar a sentir algunos olores extraños y todos los cambios que puedan haber a nivel físico, principalmente por esa influencia hormonal que tienen ellos, principalmente por las condiciones que pasa a través de la pubertad. En algunas personas la pubertad empieza desde más temprana edad, desde los 9 a veces, y ocurre en el caso de las niñas con la menarquía y en el caso de los niños con algunas otras condiciones físicas que van cambiando en su cuerpo. Pero básicamente está relacionado que allí el adolescente comienza a buscar un descubrirse personalmente, un darse cuenta de cómo van cambiando las cosas en él. Cuando ya llega a los 14 años, ya está llegando a los 14, a los 16, estamos hablando de una adolescencia media. Ahí el énfasis está relacionado principalmente a la reflexión. Su forma de interpretar la vida cambia. Ahí su pensamiento se vuelve más crítico, más analítico, se convierten en adolescentes cuestionadores. Ahí es donde usted le pide hacer algo y él dice, ¿y por qué yo lo voy a hacer? ¿Y por qué no le mandas a mi mamá? ¿O por qué no le mandas a mi hermana? ¿O por qué no le mandas a mi papá? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es una condición en que el adolescente comienza a reflexionar con mayor detalle sobre las cosas que está viviendo. A partir de los 16 años, ya hasta los 17, perdón, hasta los 19 o 20 años, se comienza a hablar de lo que se llama una adolescencia tardía. Ahí donde el énfasis está exclusivamente influenciado por los cambios sociales alrededor del adolescente. El énfasis está en la independencia, donde su forma de relacionarse con el mundo que le rodea cambia. Por tanto, usted no puede tratar de la misma forma a un adolescente de 12 años con un adolescente de 15 o un adolescente de 18, porque tiene diferentes formas de poder ir desarrollando mejores habilidades, como veo que están escribiendo aquí, porque van formando su carácter. Así es, gracias por escribir, Cintia, porque van forjando, diría yo, ese carácter. La formación del carácter está desde que nace el niño. Desde que nace el niño se va formando su carácter, de acuerdo a su temperamento, de acuerdo a la experiencia de crianza que tenga, todo eso va formando un carácter en la vida del niño. Pero cuando llega la adolescencia ya no está formando el carácter, lo que está haciendo más bien es reforzándolo, está reafirmando ese carácter que tiene a través de la búsqueda de una identidad y a través del desarrollo de la autonomía. Ese carácter adolescente que se va forjando en este tiempo está prioritariamente desarrollado, está dirigido principalmente a esa búsqueda de identidad y a esa búsqueda de autonomía, como lo vamos a ver más adelante. Por tanto, dentro de lo que es la educación emocional, es importante que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos adolescentes a tener conciencia emocional, enseñándoles a que ellos puedan saber cómo identificar mejor sus emociones. Ese dibujito que ustedes ven ahí, un corazón y un cerebro. El cerebro dice, primero pienso y luego existo. Y el corazón casi en burla dice, primero siento, luego pienso. Y muchas veces ocurre eso en la vida de un adolescente. El adolescente no está reflexionando todo el tiempo. Primero pasa esa reflexión por las sensaciones que tiene. Primero siente las cosas y después de sentirlas, recién las reflexiona, las piensa y va sacando sus conclusiones. Eso es importante que podamos aprender a reconocer. Luz Maribel escribe, el carácter y las emociones van de la mano, así es, no son independientes, en realidad es un ser integral. El carácter que tiene el adolescente básicamente está relacionado con su personalidad, con las cosas que él va viviendo en su interior y cómo las va forjando.
Y dentro de esas cosas que él tiene en su interior, una de ellas son las emociones. Y que en este periodo de la adolescencia es donde más fluyen, es donde están a flor de piel, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿van de la mano? Sí que van de la mano, pero las emociones, que es una reacción natural en cada uno de nosotros, se ven afectadas por el tipo de carácter o personalidad que pueda tener este adolescente. De allí la importancia de ayudarlos a ser conscientes de sus emociones. ¿Cómo le enseño a un adolescente a que sea consciente de sus emociones? Volvemos a las diferenciaciones de edades. La adolescencia temprana, de 11 a 14 años, prioritariamente en medio de eso, ayudarle a reafirmar su identidad a través de ayudarlos a descubrir sus talentos y habilidades. Es importantísimo que un adolescente sepa cuáles son sus talentos, cuáles son sus habilidades, y la mejor manera de saberlo es experimentándolo. Pídele que le ayude a cocinar, a reparar alguna parte de la casa, a hacer alguna actividad física. Llévelo a que pueda probar diferentes deportes cuando llegue la oportunidad de hacerlo, pero trabaje con él en descubrir sus talentos, sus habilidades. El adolescente no le va a decir qué es lo que sabe hacer. Usted, como adulto, como padre de familia, debe de ayudarlo a descubrirlo. También es importante que podamos ayudar a considerar el significado emocional que le dé el adolescente a los estímulos que vive. Considere ese significado emocional. Todo adolescente le va a dar un significado emocional a lo que viva. Si es agradable, lo va a vivir como algo agradable. Si es desagradable, lo va a vivir como lo peor, ¿no? A lo bueno lo va a llamar cool, a lo aburrido lo va a llamar malazo. Entonces no va a querer saber nada de lo que signifique ser aburrido. Usted como adulto le puede explicar que hay cosas que nos pueden aburrir y hay cosas que nos pueden aparecer o que nos pueden parecer bastante buenas, a pesar de que no sea en el ritmo que ellos quieren. Por eso es importante enseñarles a ellos a darse cuenta de cómo sienten lo que sienten, explicarle que las cosas que están viviendo son parte natural de su condición de adolescente. El adolescente, de alguna manera, se vuelve reactivo de una manera emocional ante cosas que él mismo considere como amenazantes. De ahí que él evita, agrede, y eso que nosotros como adultos necesitamos enfocarnos en lo que hay detrás de la reacción de un adolescente. Sigo recibiendo algunos mensajes. Luz Maribel escribe: ¿qué sucede si una persona adulta no desarrolla normalmente esas etapas y aún siendo adulto se queda en alguna etapa no adecuada? Bueno, pues definitivamente necesita tener una orientación psicológica, un tratamiento en algunos casos, porque ciertamente hay muchos adultos que se quedan pegados en esta adolescencia. Yo los llamo a los adolescentes de 30 años o adolescentes de 40 años, porque no han aprendido a manejar este tipo de condiciones que va viviendo en su vida. Es importante que la persona pueda trabajar este tema de la autoconciencia emocional, que pueda darse cuenta si lo que siente o las reacciones que tiene son reacciones naturales de la edad que tiene o es que son reacciones de una adolescencia que tal vez no vivió. Así es que es ayudarlo a tomar conciencia de las cosas que le toca vivir. Sofi, ¿cómo estás, Sofi? Escribe: ¿cómo debe ser el lenguaje de los padres para pedir que se involucren en las habilidades, en las actividades de casa? Bueno, para empezar, y eso lo voy a tratar creo que en el siguiente, pero para empezar, Sofi, te digo, ninguna, eh, ningún mandato con exigencia va a ser valorado por un adolescente. El adolescente espera que se involucren con él en haciendo cosas. El adolescente espera peticiones o invitaciones, no exigencias, porque cuanto más exija, más se cierra el adolescente, como lo decía aquí en la adolescencia temprana, ¿no? Es decir, se vuelve reactivo. Cuando él ve una información amenazante, reacciona de inmediato, se pone pilas, dice: no puede ser, me están atacando, y por la hipersensibilidad que viven, todo lo va a vivir como un ataque. De ahí la importancia de poder estar atentos, enfocarse a lo que hay detrás de su reacción. Por ejemplo, y creo que en el tema de manejo de los límites, lo puedes ver en YouTube,
yo tengo un video relacionado al manejo de los límites. Ahí trabajamos cuál es el sentido que le debemos dar al, a la petición que hagamos cuando queremos que nuestros adolescentes hagan algo relacionado al hogar, ¿no? Es darle la indicación y la consecuencia prioritariamente. Una vez que yo le doy la indicación y la consecuencia, si él o ella no lo ha hecho, volver a preguntarle, ¿qué te pedí? Es la palabra clave, es la pregunta clave. ¿Qué te pedí? Así él le diga, ahorita, no, más tarde. No, no, ¿qué te pedí? Primero que le responda, ¿qué le pidió? Una vez que respondió qué le pedí, entonces recién ahí, ¿y en qué momento lo vas a hacer? Él te dirá, no más tarde, no ahorita, que sea concreto. Ayuden a sus adolescentes a ser concretos en sus descripciones, porque eso es lo que necesitan. Y una vez que el adolescente ha cumplido, refuerce eso. No diga eso de, bueno, pues es que tenía que hacerlo porque él vive también en la casa. Sí, tenía que hacerlo, pero el adolescente necesita refuerzo emocional, necesita aprender a dirigir esas emociones, a sentir ese bienestar en ese sistema de recompensa que está a flor de piel en él. Necesita saber que eso que hace también es recompensado. No es un adulto que puede decir no necesito recompensa porque yo lo hago porque quiero. El adolescente no lo hace necesariamente porque quiere, lo hace porque él necesita hacerlo, necesita aprenderlo. Por eso necesita ser recompensado. Entonces, la primera etapa es decirle lo que usted le pide, darle la petición juntamente con la consecuencia. Si lo hace, ¿qué va a pasar? Si no lo hace, ¿qué va a pasar también? La segunda, cuando el adolescente no ha cumplido, la segunda parte es darle la advertencia. ¿Qué te pedí? Es la pregunta clave. Si lo hizo, darle la recompensa. Si no lo hizo, darle la consecuencia. La primera le pides, la segunda le adviertes, la tercera no dices nada. En la tercera de frente aplicas la consecuencia, sin decir ninguna palabra. Le dijiste que le ibas a quitar el celular, quítaselo y no digas ni una palabra. Le pediste que lo hiciera y si no lo hacía, le apagabas el televisor, le apagas el televisor sin decir ninguna palabra. Insisto, por favor, sin decir ninguna palabra. Estas son las tres etapas. Haces la petición junto con la consecuencia. Segundo, das la advertencia. Y el tercero, sin decir nada, aplicas la consecuencia. Eso va a evitar a que hayan riñas o malos entendidos y que el adolescente se vuelva peor. No, hay que enseñar, hay que dirigir al adolescente en el manejo de sus emociones. Hay otro escrito de Cintia, dice, cuando uno se queda en una edad, puede ser posible como se le fue formando. No entendí. A ver, ¿cómo cuando uno se queda en una edad puede ser posible como que le fue formando? Ciertamente en algunos casos tratamos como a niños aún no siendo y ahí vienen las consecuencias, ¿verdad? Bueno, sí, definitivamente. Si le seguimos tratando como niño a los que ya son adolescentes o adultos, pues como diría algún principio bíblico, ¿no? Nuestras palabras tienen poder y para ello incluso nos enseñan a poder decir las cosas que no son como si fueran, con la intención de ir formando a través de nuestro diálogo, de nuestras palabras y de nuestros mensajes, ir formando el corazón y el carácter de nuestros hijos. Vamos a seguir con el tema de la conciencia emocional, ahora dirigida a los adolescentes de la edad media, adolescencia media, entre los 14 y 16 años. Miren, a pesar de tener la necesidad del adulto, de alejarse del adulto, esto pasa en todo adolescente entre 14 y 16 años. No es que quiera irse, no, él quiere alejarse. Pero ¿por qué se quiere alejar? No porque tenga rechazo al adulto, sino porque hay en ellos un deseo profundo de conectarse, pero lo que necesita él para conectarse es tenerlo a usted como referente. El que usted como madre de familia o que usted como padre de familia sea un referente para su adolescente, uy, no se imagina. Usted se ha ganado el premio mayor con su hijo. Que el adolescente pueda venir a usted a preguntarle sobre algo que él siente o a contarle de cómo se siente, uy, usted no se imagina. Es lo mejor que puede pasar en usted con ese adolescente. ¿Por qué? Porque a esta edad, entre los 14 y los 16 años, el adolescente necesita alejarse del adulto.
Él necesita hacerlo para encontrar su propia identidad, pero va a buscar referentes fuera de su familia. Ojalá fuera con los padres, pero cuando no lo encuentra, generalmente lo busca fuera de la familia. ¿Por qué? Porque él desea profundamente conectarse con las personas. De allí que muchas veces usted se ha dado cuenta que a su adolescente le pide hacer algo y no le hace caso, pero se lo pide el profesor, o se lo pide el pastor, o se lo pide el líder, o se lo pide un amigo y automáticamente lo hace. ¿Por qué? Porque él tiene la referencia en su cabecita de que la persona fuera de su familia siempre, o casi siempre, entre comillas digo esto, va a ser mejor que el papá o la mamá que tiene en su casa. ¿Por qué? Porque el papá o la mamá que tiene en su casa no solo le pide hacer cosas, sino que lo grita, lo insulta, reniega y en algunas ocasiones hasta lo rechaza por el comportamiento que tiene. Por eso es que el adolescente se aleja del padre de familia o la madre de familia. Dentro de ese alejamiento, dentro de esa búsqueda de identidad, también van apareciendo nuevas emociones, van apareciendo eh, temas como la aceptación, la aprobación, emociones como la vulnerabilidad, el amor, el desamor, los desbordes emocionales. Todo eso va apareciendo, pero él no tiene todavía claro de cómo definirlos. De allí la importancia de que el adolescente pueda tener como recurso la lectura, ojo con lo que voy a decir, la lectura de libros dirigidos específicamente a ellos. Literatura me refiero. Libros como novelas, por ejemplo, pueden ser novelas de ciencia ficción, pueden ser novelas reales de acuerdo a la sociedad que viven, películas donde esté dirigido directamente al adolescente para que él tenga la capacidad de ponerle nombre a eso que está sintiendo. Muchas películas adolescentes llevan consigo estas emociones de aceptación, de aprobación, el tema del bullying, por ejemplo, el tema del sentirse vulnerable frente a otros. Muchas películas tratan de eso y muchos de nosotros los adultos nos enojamos cuando vemos adolescentes que están viendo pues películas que parecen, permítame el término, parecen tontas. Pero para un adolescente es muy importante. ¿Por qué? Porque le da nombre a lo que ellos están sintiendo. Y si usted se atreve, si usted se anima a ver una de esas series que su adolescente ve, no necesariamente que lo vea con él, no se preocupe si lo quiere ver solo, pero si usted se atreve a ver alguna de estas series de adolescentes, va a poder comprender y conectar mejor con su adolescente, ya que le va a poder hablar directamente de lo que está sintiendo. Estos desbordes emocionales, este desamor que siente cuando lo siente, cómo lo vive. En las películas se ve mucho de eso. Por eso Netflix está lleno de películas de adolescentes por esta misma condición. Claro, algunas lastimosamente tienen un mensaje muy dual, ¿no? Tiene un doble mensaje. No solo las cosas buenas, también resalta cosas malas. Pero para eso está usted como padre de familia, para aprender a dirigir, para enseñarle a dirigir aquellas cosas que está sintiendo. Por eso es importante desarrollar en ellos conciencia emocional, que ellos aprendan a reflexionar sobre lo que ven, sobre lo que leen. Y una de las cosas que pasa también en la adolescente media, en la adolescencia media, es que reflexionan sobre sí mismo si siente que tienes su espacio para hacerlo. Cuando usted no le da un espacio al adolescente para que pueda reflexionar, el adolescente se frustra y pasa esa lección desapercibida. Cuando digo pasa esa lección desapercibida, me refiero a que el adolescente no se toma el tiempo para reflexionar sobre lo que está viviendo o lo que está sintiendo. De ahí la importancia, padre o madre de familia, de darle su espacio a ese adolescente. Luego tenemos la adolescencia tardía. Ahí ya es una condición en que el adolescente empieza a vivir o a convivir con emociones que van en contextos más allá de su familia, están principalmente con los grupos de referencia. Para ello el consejo es clarísimo y directo. Suéltelo,
Suelte a su adolescente, no tema. ¿Ya tiene 17 años? ¿Ya tiene 18? Suéltelo, no tema. Tiene los recursos suficientes para que el adolescente mismo pueda saber cómo manejar. Y si no los tiene y usted le brinda la confianza suficiente, él va a venir a preguntarle, él va a venir a consultarle. Y si no lo hace y usted lo ve un poco extraño, un poco diferente, pues tenga la oportunidad, tómese la oportunidad de acercarse a él. No lo reprima, no solamente diga, no, ¿qué haces tú todo el día en la calle? ¿Qué paras en la calle? Etcétera, etcétera. Cuidado, ya tiene 17 años. Ya necesita él aprender a reconocer sus emociones fuera del contexto familiar. Ya necesita experimentar lo que es la frustración en las relaciones interpersonales, el fracaso a nivel de relaciones, el saber que no va a ser el amigo de todos o que siendo el amigo de todos, no todos lo buscan. Eso es algo que pasa en la vida real, pero que el adolescente empieza a experimentarlo a esta edad. Por tanto, no tema, trate más bien de observarlo, trate más bien de acercarse con él, de conectar con él. Recuerde, hay un tema que yo traté sobre comunicaciones entre padres e hijos. Ahí hay el tema de conexión emocional que sería importante que usted lo trabaje para desarrollar esta conciencia emocional en su hijo o hija adolescente. Junto a ello también aparece lo que se llama la incertidumbre por el futuro. Esa incertidumbre por el futuro lleva al adolescente a abandonar metas o a ser demasiado voluble, a tener poca consistencia en sus decisiones. De allí que hay muchas, y hay investigaciones incluso, que dicen que recién a los 19 o 20 años, o más que esa edad, es la edad apropiada para elegir una carrera. Porque la mayoría que elige carrera desde los 16 comienza a tener dificultades, comienza a tener dificultades en elegir una carrera o una vocación, porque están todavía en este proceso de incertidumbre que les toca pasar con respecto al futuro. De ahí que cuando empieza algo lo abandona, de ahí que cuando es demasiado voluble incluso los padres se asustan, se preocupan. Cuidado, lo que el padre o la madre tiene que hacer en medio de este periodo es acompañarlo, ayudarle que él se dé cuenta que esa incertidumbre por el futuro lo lleva a ser o a tener la posibilidad de ir abandonando sus metas y que no tiene por qué preocuparse. Lo que tiene que hacer es aprender a continuar a pesar de que no siente el deseo de hacerlo hasta poder terminarlo. Y una vez que lo culmine, pueda cambiar, pueda ir modificando eso. Vamos con el siguiente, nos estamos demorando un poquito. Usted me dirá si continuamos o no, ¿ah? O creo que vamos a tener que hacer una doble también por este tema. Vamos con el tema de regulación emocional. La regulación emocional, insisto, tiene que ver con el hecho de poder aprender a manejar sus emociones de forma adecuada. En los adolescentes de edad temprana, de entre 11 y 14 años, sus reacciones emocionales son sumamente exageradas. Van de la alegría a la ira casi de forma instantánea. Hay que comprender que esto es parte de lo natural en un adolescente. En esta edad, entre los 11 y 14 años, el adolescente comienza a vivir esta condición de cambio inesperado y a veces hasta agresivo o hasta riesgoso, porque, como les decía, se vuelven amigdalianos, ¿no? O sea, la amígdala cerebral está continuamente metido en su cabecita, despertando una serie de reacciones que no le permite controlarse. Hay que comprender, pero también hay que ayudarlos a darse cuenta de eso. La ira, permítame con mucho respeto decirlo, voy a trabajar ese tema también más adelante. La ira es como una campana donde está en un nivel y luego se dispara a su nivel más alto de la campana, pero luego baja, se regula otra vez. Si usted le hace caso a ese nivel más alto de la campana, lo que usted está haciendo es limitando a su hijo y etiquetándolo como alguien agresivo, como alguien iracundo, como alguien malvado, cuando no lo es. Porque esa reacción es natural, es innata.
lo que necesitamos ayudarlo es aprender a bajar esa campana. Al estilo de lo que decía el presidente de la República cuando hablaba de poder bajar esa curva con martillazos, decía, ¿no? No digo con esto que tenga que agarrar a martillazos a su adolescente por si acaso, pero es importante que le enseñemos a regular su vida emocional, dándole comprensión y dándole también aceptación. Como ellos todo lo viven intensamente y lo viven a nivel extremo, debemos nosotros los adultos enseñarle a canalizar esas emociones. Ellos van viviendo continuamente en escándalos emocionales, como lo dice aquí. Es importante enseñarle a que ellos puedan regular. ¿Y cómo lo regulan? Pues como lo hace el adulto. Si usted como padre de familia o madre de familia no sabe manejar sus emociones, olvídese, ¿cómo le va a pedir a su hijo adolescente que lo haga entonces? Usted necesita aprender a regular sus propias emociones primero. En este periodo de tiempo, entre los 11 y los 14 años, en esa adolescencia temprana, el adolescente o la adolescente inicia su transición hacia la regulación real de su vida emocional. Cuando aprende a bajar el ritmo de lo que hace. Cuando usted ve una primera reacción del adolescente muy agresivo, muy iracundo, muy gritón, tranquilo. Acérquese a él y le dice, baja la voz o baja tu tono. Te escucho bastante bien, no tienes por qué gritar, pero hágalo en ese tono. Tampoco le termine gritando al grito que él haga. ¿Por qué? Porque usted es su modelo de regulación emocional para su hijo adolescente. Y cuando él lo haga o cuando ella lo haga, refuerce esa conducta. ¿Cómo refuerzo la conducta? Está bien, hijo, te entiendo, pero por favor, la próxima vez no me levantes la voz. ¿Quieres hacerlo más tarde? Te entiendo, lo vas a hacer más tarde y espero que lo hagas. Pero por favor, no tienes por qué portarte así o no puedes o no tienes por qué gritar de esa forma. Cuando usted hace eso, lo que usted está enseñándole al adolescente es a regularse. Si usted le hace caso al grito o a la violencia o al golpe de la puerta que como todo adolescente suele hacer, lo que usted está haciendo es reforzar la mala conducta más bien. Si el adolescente tira la puerta y usted viene y le grita a él y le dice, ¿por qué tiras la puerta? ¿Y qué te has creído? ¿Te vas a largar de la casa? Etcétera, etcétera, etcétera. Usted le está diciendo a él que no es la manera correcta de regularse, le está diciendo a él, no sé cómo regularme yo tampoco. Yo también vengo y te grito. El adolescente lo hace porque es parte de su aprendizaje en esta edad, como lo hemos visto en el tema del cerebro adolescente que estuvimos tratando. Pero usted como adulto no. Usted como adulto tiene la capacidad de pensar, la capacidad de controlarse. Como lo decíamos también cuando trabajábamos con los niños, si usted quiere aprender a calmar a su niño, tiene que aprender a calmar usted su vida adulta. Calmamos al niño cuando calmamos al adulto. De ahí la importancia de poder trabajar en ello. Así es, no podemos competir con ellos, como dice Cintia. No podemos llegar a ese mismo nivel. Usted es el adulto. El adolescente está aprendiendo a regular su conducta. Usted tiene que enseñarle eso. ¿Por qué? Insisto nuevamente con este principio. El adolescente primero experimenta, luego piensa. Primero grita, primero se desborda, después reflexiona y dice, uy, perdóname papá, perdóname mamá, no quise llegar a eso. Él primero va a experimentar, luego va a pensar. Cuando es la primera vez, si ya se vuelve repetitivo, es porque usted no ha enseñado a regularse. Si la conducta sigue siendo repetitiva, es porque usted no le enseñó a regularse. Miren que esta serie lo hemos estado tratando desde las semanas pasadas, con el tema de regular emocionalmente a un niño. Imagínense cómo llega el adolescente si no le enseñó en su niñez. Todavía hay recursos para poder ayudarlo. Esta adolescencia media también, a partir de los 14 años ya hasta los 16 años, cuando se toma el tiempo, él para pensar y ponerle nombre a lo que siente, ahí le es más fácil regularse. Es decir, cuando yo le digo a mi hijo, hijo, estás levantando la voz por las puras, yo sí te escucho, yo no estoy sordo. Así es que por favor háblame tranquilo y cumple con lo que ya hemos quedado en acuerdo.
Cuando usted lo escucha, cuando usted le pone nombre a lo que le está haciendo, entonces le ayuda a usted a que él pueda aprender a regularse. Eso lo va a ayudar a ser más consciente de los resultados que él hace. Es decir, el adolescente le presta más atención a las consecuencias más que a las prevenciones. El primero tiene que experimentar para luego darse cuenta si funciona o no funciona, si ayuda o no ayuda, si duele o no duele, si es que está bien o no está bien. El primero tiene que experimentar. Por eso, póngale énfasis a las consecuencias. Si él dice que lo va a hacer de esa forma, que lo haga de esa forma. Obviamente, siempre y cuando no esté en riesgo su vida. Pero deje que experimente y después pregúntele qué pasó. ¿Te ayudó o no te ayudó? Hijo, hay que tener cuidado. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, este adolescente que ya es un poco más riesgoso, el del adolescente, del de la fotografía de la izquierda, ese adolescente, por ejemplo, ya ha entrado en los juegos de riesgo porque lo que él quiere es vivir el riesgo, quiere vivir la consecuencia. Claro, mientras esté entrenado para eso, pues va a poder hacerlo, pero si no está entrenado puede caer en riesgo su vida. Por eso usted como padre o madre de familia necesita estar atento a las consecuencias que pueden haber y puede ayudarlo a experimentarlo si él se entrena, si él sabe hacerlo bien, si él empieza haciendo las cosas de a poquitos, entrenándose, pudiera llegar a hacer eso que este adolescente ha hecho de subir a estructuras metálicas en lo alto de un edificio. Pero hay que tener mucho cuidado. Estos riesgos ocurren porque el adolescente no ha aprendido a regular esa vida emocional y anda buscando experiencia tras experiencia porque ahí está la adrenalina. Eso es producto del sistema de recompensas en su cerebro, lo que hablamos hace un momento. Ahora, están continuamente atentos a las experiencias de los demás, lo que los lleva a considerar las reacciones de los adultos y cuestionarlos en comparación a sus propias reacciones. Esto es natural también en ellos. No tema por eso. A esto me refiero también cuando ellos están viendo continuamente a los youtubers y quieren hacer lo que los youtubers hagan. Y hay youtubers, permítame, que incluso han llegado a filmar su propia muerte. Incluso han llegado a filmar las condiciones que les han llevado a tomar demasiados riesgos. Hay que tener cuidado con que su adolescente pueda imitar ese tipo de cosas. Antes de decirle, no mires eso, es mejor decir, a ver, vamos a ver, ¿y tú crees que vas a poder hacer eso? No, cuidado, eso puede afectar tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y ahí que el padre de familia de un adolescente debe estar altamente capacitado en la realidad que viven los jóvenes y en la realidad que vive este mundo. Para la adolescencia tardía, ya el adolescente comienza a mejorar su manejo del juicio, ya comienza a estar más regulado emocionalmente, ya controla mejor sus impulsos. Ahí tenemos que reforzar. Es el tiempo donde usted como padre de familia o madre de familia puede venir a su hijo o a su hija y decirle, bien, campeón, bien, lo has hecho muy bien, yo confío en ti. Es el momento en donde su hijo, pa, me voy a una fiesta, dice, no, donde su hijo le dice, papá, ¿puedo salir? Y usted le dice, bueno, mira, si tú llegas a tal hora, entonces la próxima vez te permitiré salir, pero si no lo haces, olvídate, la próxima vez no sales. Entonces, cuando lo haga, refuerce eso. Pero si su adolescente llega demasiado tarde, después de usted haberle dado permiso, cumpla con su consecuencia, cumpla con la consecuencia. La próxima no sale y no sale. No desista de eso, no haga que eso se pierda. Deje que eso, más bien al contrario, se pueda vivir como una experiencia, como una consecuencia que lo haga reflexionar. A esta edad, entre los 16 y 20 años, se conecta con el mundo a través de sus actividades personales. Inclúyalo en actividades como labores comunitarias o labores en comunidad. Eh, bueno, ahora por el tema que estamos viviendo de aislamiento, tal vez sea imposible, pero llévelo a poder considerar actividades donde él pueda hacer ayuda para otras personas, a que él tenga o ella tenga contacto con la naturaleza, con el deporte. Inclúyalo en actividades personales donde él sienta satisfacción y ya que es más consciente de sus reacciones emocionales, a ellos a esta edad le es más fácil pedir perdón o cambiar su forma de actuar. Eso es lo que necesitamos aprender a comprender y reforzarlo. Bien, hijo, la próxima no lo vuelvas a hacer, por favor. Bien, hijo,
Hoy llegaste tarde, ok, la próxima no sales. No sales por 2 semanas, por ejemplo, ¿no? Ok, si el niño o el adolescente cumple de no salir por 2 semanas, usted mismo la tercera semana necesita decirle, ok, hijo, ya pasó tu castigo, ahora sí, si tienes algo que hacer este fin de semana, voy a volver a confiar en ti, pero espero que esta vez no me falles. Si usted concretamente hace esa labor con sus hijos, usted no se imagina, usted está teniendo a un hijo en su equipo. Vamos con la autonomía emocional. Creo que me pasé de tiempo. Uy, uy, uy. Creo que me estoy pasando de tiempo. Ustedes me van a disculpar. Eh, pero, no sé, vamos a continuar. ¿Qué les parece? Solamente con este más. Vamos a ver. Autonomía emocional, el hecho de que la persona pueda adquirir una actitud positiva ante la vida, el hecho de que el adolescente pueda incluir o mejorar su autoestima. Veo que hay un comentario más por acá, dice, pero a veces sucede que el padre impone o viceversa en decisiones y quitan autoridad. Cierto, cierto, Cintia. De allí la importancia de que puedan hacer que los papás, antes de dar una orden al adolescente, antes de dar una orden, necesitan ponerse de acuerdo. Padre y madre necesitan trabajar en equipo antes de darle una orden a los adolescentes. Ojo, por favor, présteme atención a esto. Usted no puede darle una orden a su hijo adolescente sin haber hablado primero con su pareja. Y permítame, si hay padres separados y los adolescentes viven con padres separados, es importante que usted, como padre o madre, debe aprender a ponerse de acuerdo primero eh, sobre lo que va a permitir o no va a permitir con su hijo adolescente cuando esté viviendo con usted. Miren, cuando una relación de pareja se rompe, existe o se denomina el expareja, ¿no? La expareja. Pero lo que nunca va a existir y por tanto nunca se va a romper es el rol de papá o de mamá. No existe el ex papá ni la ex mamá. No existe eso de que nosotros fuimos familia. Cuidado, usted sigue siendo familia, pero pertenece a una familia separada, a una familia dividida, pero sigue siendo familia. No existe el ex papá ni la ex mamá. Por tanto, usted, como el padre de sus hijos o la madre de sus hijas, necesita ponerse de acuerdo sobre qué condiciones van a permitir a su adolescente. Eso también es autonomía, eso también enseña autonomía en la vida de un adolescente. La introspección, le ayuda a construir a él su propia identidad. ¿Qué cosa es introspección? El que el adolescente pueda de alguna manera asumir y elaborar su propia autoconciencia, que él pueda aprender de sus propios errores, que él pueda aprender a identificar lo que siente, identificar lo que vive, identificar el lugar que ocupa en el mundo, el lugar que ocupa con sus padres, aun cuando sus padres sean separados, aun cuando sus padres estén juntos. ¿Qué lugar ocupa en la vida familiar? ¿Es el hijo mayor? ¿Es el hijo del medio? ¿Es el hijo último? Ese adolescente está en una edad en la cual comienza a vivir y a experimentar las diferentes sensaciones porque está a flor de piel toda su vida emocional. Comienza a vivir ese tipo de condiciones porque de alguna forma está experimentando esto nuevo. De ahí que la autoconciencia lo ayuda a él a poder forjar su identidad. Cuando él siente que tiene su espacio para sí mismo y se aleja del adulto, como lo decía hace un rato, es cuando él encuentra su referente y se vuelve a conectar de forma saludable. Si usted nota que su hijo se está alejando, no tema. A menos que sea un alejamiento ya pues totalmente aislado, que no quiere salir de su cuarto nunca,
que no quiere almorzar ni cenar con ustedes, que no quiere desayunar, que no quiere hacer nada o que está todo el día mirándose al espejo porque se siente en un peso no adecuado. O sea, a menos que hayan condiciones en que el adolescente pueda estar en riesgo su vida, permítale darle su espacio. No se asuste ni tema cuando el adolescente está tratando de encontrar su propia identidad. ¿Qué cosas pueden ser de riesgo en un adolescente cuando no encuentra su propia autonomía? El adolescente esté dependiente todo el tiempo de algo o de alguien, del celular, por ejemplo. Cuando el adolescente no puede dormir sin tener el celular con él. Sugerencia para los padres de familia: cualquier adolescente entre 11 y 14 años no puede dormir con celular. Eso de mi vida es privada y no te tienes por qué meter, cuidado. Usted es un padre de familia de un adolescente que todavía está en la adolescencia temprana, así es que tiene toda la libertad de asegurarse de que el contenido que su hijo adolescente tiene, tanto en sus redes sociales como en su celular, debe ser el correcto. De allí la importancia de que el padre pueda supervisar sin invadir lo que su hijo o hija adolescente está haciendo. De allí la importancia de ayudarlo a descubrir sus posibilidades y limitaciones a medida que va experimentando la realidad que vive. Usted, como padre de familia, puede mostrarle también otras realidades, ¿no? En la adolescencia media, ¿qué tenemos? Bueno, está formando el principios a través del cuestionamiento. Todo adolescente cuestiona, todo adolescente cuestiona. Lo que tenemos que hacer los padres también es ayudarlo a cuestionarse, ayudarle a que pueda tener un razonamiento moral. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Qué dice tu amigo? ¿Qué dice tu amiga? ¿Y tú? ¿Qué dices tú? O sea, no le digas solo al adolescente qué está bien y qué está mal. No, no, no. Llévelo a cuestionarse. ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué crees que debes hacer? Lleve a su adolescente al cuestionamiento. No lo deje con eso. Empiece a tener mayor capacidad con él de argumentación. Él va a argumentar igual que usted. Así es que ayúdelo, desafíelo a que él pueda aprender a elegir por sí mismo. Ellos van construyendo sus propios valores y sus creencias a través de sus propios descubrimientos. De allí la importancia de demostrarle con el ejemplo cuáles son las creencias y los valores de los padres de familia. ¿Sabe que el mejor momento para que un adolescente conozca los principios bíblicos es en esta etapa, entre los 14 y los 16 años, cuando el adolescente cuestiona la vida, cuestiona la muerte, cuestiona la enfermedad, incluso hasta cuestiona a Dios? Pero cuando hay líderes, y por cierto, hoy me toca trabajar ese tema más tarde con líderes, que están altamente capacitados en poder entregar información adecuada sobre la vida del adolescente, usted está fortaleciendo una vida para que más adelante continúe con su relación eh, eh, personal con Dios y con los que le rodean, para que aprenda a ser una mejor persona. Luego tenemos en la adolescencia tardía, donde ya comenzamos a mejorar su manejo del tiempo, su razonamiento, el juicio frente a lo que sucede a su alrededor. Ya aquí los adolescentes ya comienzan a ya comienzan a mostrar su opinión, ¿no? Aquí ya él da su opinión, está de acuerdo, no está de acuerdo, empieza a hacer un mejor uso de sus capacidades para tomar decisiones, ya empieza a ejercer su propia voluntad, así es que enséñele a trabajar eso. Él va a asumir responsabilidades cada vez con mayor frecuencia, con mayor firmeza, le va a ser más fácil valerse por sí mismo, así es que dele oportunidades para que lo haga. Aumente poco a poco diversas responsabilidades en él. Ya a esta edad el adolescente ya debe estar de alguna forma eh, administrando bien sus recursos, el dinero que recibe de sus padres, las cosas que va haciendo en el camino. Ya a estas alturas, el adolescente debe de manejar mejor sus recursos, tanto personales como financieros. Y aquí, en la competencia social, aquí sí quiero enfocarme básicamente
en el enamoramiento adolescente, que le llaman algunos, ¿no? Cuando el adolescente se enamora. Ahora vamos a ver si verdaderamente ocurre eso o no. Entre los 11 y 14 años inicia la atracción sexual, que es más impulsado por las hormonas. Por eso es que a mí me gusta hablar, cuando trabajo con adolescentes, no me gusta hablar de enamoramiento, me gusta hablar más bien de hormonamiento. Este hormonamiento que ocurre es una condición que es natural de un adolescente, porque el adolescente va a, producto de los cambios que está viviendo, va a despertar en él todo este sentido de atracción sexual, no por lo que siente, sino por lo que ve o por lo que observa o por lo que ve o observa en los demás, en los ejemplos de los demás. Los adolescentes a esta edad, sobre todo entre 11 y 14 años, van experimentando todo desde lo que sienten físicamente, no desde lo que sienten emocionalmente, porque sus emociones están desbordadas, están a 1000 por hora, están por todos lados revoloteando. Y por tanto, ellos ignoran los sentimientos porque no le han puesto nombre, pero lo que hacen es sublimar lo sexual. De allí que la gran mayoría de embarazos adolescentes ocurren a partir de los 14 años para arriba, como lo vamos a ver más adelante. Pero hay casos de personas que ya están siendo incluso abusadas sexualmente desde los 11 años, desde los 10 años, 12 años. ¿Por qué en esa edad? Porque el adolescente comienza a experimentar lo que pasa a su alrededor a través de su cuerpo, a través de lo que va generando atracción de tipo sexual y puede llegar a confundir una condición en la que está siendo ultrajado, pero él lo vive como si fuera una experiencia tal vez de curiosidad, una experiencia donde no le da el sentido de riesgo, porque simplemente siente cosas bonitas en algunos casos a través de su cuerpo, pero en sus emociones sí ocurre el tema de la confusión, ocurre el tema de qué me está pasando, comienzan a fusionarse emociones como el miedo junto con el placer o el desagrado junto con el placer. Su cuerpo siente placer, pero su vida emocional comienza a sentir desagrado, comienza a sentir temor. Entonces hay que tener mucho cuidado. A esta edad de la adolescencia temprana es el tiempo en el cual debemos hablar claramente sobre qué está permitido y qué no está permitido en la vida sexual. Aquí su construcción de vida afectiva va a estar influenciada principalmente por el modelo de relación que tienen los padres. Si él ha vivido con padres tiernos, él va a buscar ternura en una relación o ella va a buscar ternura en una relación. Si ellos han vivido con padres que han sido violentos, querrámoslo o no, va a comenzar a buscar una relación violenta, porque su vida afectiva se construye en base a modelos, en base al modelo del padre o madre de familia. Ellos a vivir una noción idealizada y estereotipada del amor, producto de la presión ejercida por los medios de comunicación. Eso también es otro factor. La sociedad y su mensaje comienza a influenciar, y yo diría demasiado, en la vida de los adolescentes de esta edad, de 11 a 14 años. Son fácilmente influenciables. Para cuando llega ya a la adolescencia media, ahí van ocurriendo necesariamente algunos cambios, ¿no? Ahí ya le empiezan a dar, recién allí le empiezan a dar significado a las relaciones que tienen de amistad, de noviazgos, lo que junto al modelo de la relación de sus padres van a influir cuando elige sus parejas. De ahí la importancia de escucharlos, de escuchar sus dudas, de orientarlos en qué es lo mejor para ellos. No solo decirle, no quiero que estés con ese chico, no quiero que estés con esa chica, no. ¿Qué despierta en ti ese chico? ¿Qué despierta en ti esa chica? ¿Te das cuenta de lo que está pasando? ¿Estás segura de que esto es lo que quieres vivir? Mira, a mí me parece que este chico o esta chica hace esto, hace lo otro, y me parece que eso que está pasándote no es lo más adecuado.
oriente, no ejerza dominio sobre ellos porque se ponen peor, desde ahorita se los digo, se ponen peor. ¿Por qué? Porque en este tiempo también ellos destacan mucho su interés por la lealtad. Para ellos, si tuviéramos que definir una palabrita en la adolescencia media, sería lealtad, lealtad ante todo, al punto de llevarlos a tener, como lo dice allí entre comillas, una devoción disciplinada. Imagínense. Así es que para ellos lo que va a sentir es por encima de todo, van a estar sus amigos, van a estar las ideas que tienen, va a estar las modas que viven, los ídolos que tienen, los deportes si lo tienen o incluso las drogas o aquello que lo puede lastimar. Cuidado, cuidado con ese momento. Esa lealtad, si no lo ha vivido con usted, si usted no lo ha trabajado con su hijo adolescente, esa lealtad va a ir a desarrollarse con otra cosa, con los amigos, con las modas, etcétera. Cintia escribe, dice, ¿siempre es así sobre de cómo sean los padres o también influye el entorno que a esa edad ya se relacionan su manera de ser? Pues, con respecto, me imagino que estás preguntando respecto a las relaciones de pareja. Siempre va a ser en todo sentido esos tres componentes. Uno, el modelo que recibió de sus padres. Dos, los medios de comunicación o lo que la sociedad y la cultura le dicen. Y tres, la capacidad que tenga él de reflexionar y tomar decisiones producto de sus propias interpretaciones. Esas tres cosas. El modelo que ve de sus padres, número uno, los mensajes que recibe de los medios de comunicación o la cultura o la sociedad donde vive, dos, y el número tres, la interpretación que él haga de lo que siente y de lo que vive, producto de su propia autorreflexión. Esos tres componentes hacen de que él decida elegir por alguien o quedarse en una relación, incluso aún siendo demasiada eh, demasiada riesgosa, ¿no? Aún a pesar de que es demasiada riesgosa, igual se involucra en eso, ¿no? Y para la adolescencia tardía, ya 17 años, 18 años, ya, pues ahí se incrementa su búsqueda de amistades íntimas. Ahí delimita su ámbito social fuera del vínculo de la familia. Por eso le pongo, no tema, confíe. No es una condición de que él se quiere irse de la casa. No, no se está yendo de la casa. Es natural que él empiece su propia independización. De ahí la importancia de que él pueda hacer eso, porque si no sale a esa edad, ojo con lo que voy a decir, si a esa edad, entre los 16 y los 20 años, al adolescente todavía no se ha despegado de su familia, puede convertirse en una persona dependiente. Ya no independiente, sino dependiente. Y eso puede perjudicar peor las cosas. Al punto de, ¿sabe por qué las personas sufren de mamitis? ¿Ha escuchado esa palabra de mamitis o papitis? Pues justamente tiene que ver con esta fase no cerrada en la vida de un adolescente. Por eso que el noviazgo a esta edad, entre los 16 y los 20, es visto como una experiencia de socialización, una oportunidad de crecimiento personal, un aprendizaje sobre sí mismo y de cómo relacionarse con los demás. Juntamente con esto, también es importante identificar que aparecen las primeras señales de violencia en la pareja, sobre todo a través de las bromas, sobre todo a través del control, del sometimiento. Por eso es que los adolescentes a esta edad, cuando tienen pareja, se vuelven sumamente celosos. La importancia de los padres de ayudarlos a poner los límites es importantísima en este tiempo. Sumamente importante. Miren, las investigaciones dicen que a los 14 años se vive el primer amor y a los 16 la primera señal de violencia. Eso por si acaso no es una norma, pero es lo que dicen las investigaciones. Lo común es que a los 14 años un adolescente ya empiece a vivir su primer amor, que no es la misma forma en que lo vive un adulto, por favor. No, los adolescentes no se enamoran como se enamora un adulto. De ahí la importancia de ponerle límites y además de poder entender que en este tiempo la violencia es sumamente importante identificarla. Si un adolescente empieza a vivir una relación de pareja violenta, téngalo por seguro que cuando él forme su familia se convertirá en una familia violenta también.
Cuidado con eso. Y vamos con el último, las habilidades de vida y bienestar. Estas habilidades de vida y bienestar implica que la persona tiene que adoptar comportamientos que lo ayuden a ser responsable y que sean apropiados para vivir una vida satisfactoria, para enfrentar los desafíos que tiene. Entre los 11 y 14 años, su mayor desafío son sus reacciones emocionales e instintivas. De ahí que ayudarlos a que podamos nosotros darle una dirección a eso va a ayudar a poder mejorar la vida del adolescente. Sí, es importante también ponerle los límites, que sean claros y concretos, para que él no se llegue a desbordar. Hay que tratar de experimentar con él lo que podría significar el extremo de algo, para que no se vaya él a un nivel donde sea incontrolable, sino que pueda llegar al extremo pero controlado por la familia. Que el adolescente pueda experimentar cosas, pero que de alguna manera eso que experimenta no lo dañe. Para eso existen los padres, para eso debe estar el padre o la madre. Por eso le pongo ahí, tiene que aprender a tener una supervisión, pero sin invadirlo. Ahora, a esta edad su creatividad fluye y sueña con cambiar el mundo. Cuidado con reprimir eso. Guíelo más bien a cosas más concretas, a que aterrice esas ideas y pueda ir paso a paso descubriendo nuevas cosas que él pueda hacer. Pero no reprima diciéndolo, no, ¿qué vas a hacer eso? Ah, hijo, yo también quise hacer eso y nunca pude hacerlo. Cuidado. En la adolescencia media, más bien entre los 14 y los 16 años, hay que ayudarlos a que ellos puedan expresar sus puntos de vista. Hay que escuchar sus opiniones sobre algo. Por eso la importancia del padre o la madre de familia de preguntar, de cuestionar, reflexionar con ellos. Como dicen ahí, buscan ejercitar su cerebro aprendiendo y descubriendo cosas que para ellos son relevantes. Así es que permítale a ellos descubrir lo que sea relevante. Escuche lo que a ellos les interesa. Escuche lo que para ellos es importante. Enséñele a ordenar sus pensamientos, a comprender la vida, a comprender conceptos abstractos como el amor, la ilusión, como el desamor. Controle sus impulsos usted para enseñarle a controlar sus impulsos a sus hijos. Por eso le pongo allí, controlar los impulsos es labor de los padres. El padre o la madre necesita enseñar eso y desarrollar lo que se llama el pensamiento crítico. Pensamiento crítico que está relacionado a cuestionarse continuamente, a no aceptar las cosas como si fueran una realidad, sino a experimentarla, a poder vivirla, a poder comprenderla. También ya cuando es adulto, o mejor dicho, cuando ya está a punto de ser adulto, a esa altura de los 16 a los 20 años, tengo ahí una pregunta, en este caso es de Sophie. Dice, según el cuadro en pantalla, ¿podríamos decir que la adolescencia temprana es la preadolescencia? Sí, 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 Sophie, es lo que se le llama el preadolescente. Muy bien, ese es el preámbulo, que incluso puede llegar a empezar desde los 10 años, ¿no? El preadolescente, así es. La adolescencia tardía, de los 16 a los 20 años, ahí hay que ayudarlo a que el adolescente tenga recursos para planificarse, para razonar lógicamente, para tomar decisiones, para fortalecer esos inhibición de comportamientos inadecuados, para que él aprenda a regularse mejor. Hay que darle recursos, hay que ayudarle a aprobar o a desaprobar, hay que usar metáforas, hay que usar ilustraciones, hay que usar experiencias vividas de cuando usted tenía esa edad. Todo eso ayuda a que el adolescente tenga recursos para fortalecer sus habilidades frente a la vida. Y el reforzamiento del propósito de vida, que es sumamente importante. El adolescente tiene que saber cómo poder tener un propósito de vida, aprender a ser responsable y autónomo con libertad para poder hacer. Por ello, es importante que usted dé libertad, confíe en ellos continuamente y pueda de alguna manera orientar las cosas que ellos hacen. Miren cuántas cosas hay que aprender de un adolescente. Perdónenme, me he extendido un poco, pero creo que fue importante poder reconocer cada una de estas apreciaciones que hemos estado viendo en la vida de un adolescente. Es importantísimo ir considerando cada una de estas áreas. Por eso es que yo les decía que no todos los psicólogos
que son psicólogos de adultos, que no tienen la especialidad de adolescente, pueden trabajar con niños o con adolescentes. Si usted se está dando cuenta, es una etapa especial, es un proceso especial el que se llevan, es diferente al tratamiento de un adulto. De allí la importancia de manejar estos temas y sobre todo que usted como padre o madre de familia se entrene en ello, aprenda de ello. Usted tiene muchas informaciones en este material que lo puede recibir, que lo puede incluso ver nuevamente, va a estar grabado en mi canal de YouTube. Por favor, inscríbase en el canal y compártalo con todos los que ustedes conozcan para poder recibir este tipo de capacitación. Y les agradezco entonces a cada uno de ustedes, le invito a compartir estos temas y a visitarnos en nuestro canal de YouTube con mi nombre, César Basalar, o en la página web de tiempodeamar.org. Y ya sabe que también, por si acaso, seguimos dando consejería y tratamientos terapéuticos en línea, así es que usted puede comunicarse con nosotros. Estos son los números telefónicos donde se puede comunicar para poder tener las entrevistas y poder compartir un tiempo más. Les agradezco entonces a cada uno por su atención, que Dios los bendiga y chau.